Buenas tardes. La Mirada Crítica, Casa de los Escritores del Uruguay, tiene el mayor gusto de presentar en esta ocasión a la doctora María Cristina de Almagro para realizar su conferencia que ha denominado Escribir con las entrañas en las manos, un acercamiento a la obra de Armonía Somers. Muy buenas tardes, María Cristina. Buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por haberme hecho participar de este encuentro. Bueno, espero poder acercar una mirada y una lectura y una perspectiva que les interese. Me costó bastante elegir el foco de esta conversación porque es casa de escritores, ¿no es cierto? Siempre estoy acostumbrada un poco más al mundo académico. Bueno, vamos a ver. Espero que les interese y que les dispare muchas preguntas. En este momento tenemos una asistencia pequeña, pero puedo decir que hay de ambas especialidades, los que escriben y los que investigan, y compartidas al mismo tiempo. Así que yo voy a ir haciendo tu presentación mientras siga ingresando gente. María, como estoy haciendo ambas cosas a la vez, puedo trabarme un poquito. María Cristina de Almagro es doctora en Letras y magíster en Literaturas Latinoamericanas en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Licenciada en Letras y profesora de Castellano, Literatura y Latín, ex profesora titular de la Facultad de Lenguas en la Universidad Nacional de Córdoba, donde se desempeña como directora del Centro de Investigaciones y miembro del Comité Académico del Doctorado. Ha dirigido la maestría en Culturas y Literaturas Comparadas, profesora invitada en distintas universidades nacionales y extranjeras para desarrollar actividades de docencia, investigación y dictar conferencias. Es miembro activo del Centro de Investigaciones Latinoamericanos, Archivos de la Universidad de Poitiers, Francia, donde desde 2011 se desempeña como responsable científica del archivo Armonía Somers. Sus publicaciones abarcan libros, dossiers temáticos, actas de congreso. Publicó en revistas científicas de su especialidad. Ha dirigido y dirige proyectos de investigación, al igual que tesis de doctorado y de maestría. Entre el año 2000 y el 2021 ha publicado 40 artículos en revistas científicas, actas de congresos, coordinado dossiers, libros, etc., todos relacionados con la obra de Armonía Somers. Para mencionar solo algunas de las obras. En 2009 apareció el libro Desde los umbrales de la memoria, ficción autobiográfica en Armonía Somers, Biblioteca Nacional de Montevideo, Uruguay. Otras dos publicaciones importantes que ella misma destaca para esta charla son los archivos digitales Armonía Somers, presentación y catálogo del Centro de Investigaciones Latinoamericanos Archivos de la Universidad de Poitiers, Francia. Estos datos que estoy ahora leyendo los voy a publicar en el chat. En 2019 coordinó la edición de la escritura de Armonía Somers, Pulsión y Riesgo, a cargo de la introducción y un capítulo publicado por la editorial de la Universidad de Sevilla. Colecciones Escritores del Cono Sur. El capítulo se titula Un guión inédito, la cámara estilo y la apropiación crítica de la otra orilla del Atlántico. Y algunos de sus publicaciones específicas. Prólogo a cuentos completos de Armonía Somers, Madrid, páginas de espuma, 2021. 2018, el archivo de una escritora latinoamericana, Tensiones y Dinamismo, publicación del Instituto de Investigaciones Lingüísticas y Literarias de la Patagonia. En 2017, La otra ciudad, un borrador inédito de guión teatral de Armonía Somers,
En Configuraciones del Desvío, estudio sobre lo fantástico en la literatura latinoamericana, coordinado por Claudio Paulini y otros en Montevideo, Tenso Diagonal Ediciones. En 2016, presentación y coordinación, dossier Armonía Somers en Poitiers, revista escritural Universidad de Poitiers. Y hay una lista extensa que ustedes van a poder leer. Simplemente voy a referirme a la última de las que está en la lista, que es del 2003, un artículo publicado en Hermes Criollo, cuyo título es Somers y el 60, una articulación posible, año 2, número 5, abril-julio de Montevideo, editorial La Gotera. Así que voy a dar la palabra a Cristina, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. La verdad es que llevo muchos años trabajando con la obra de Armonía Somers y creo que voy a seguir trabajando con la obra de Armonía Somers porque cada vez que la leo me despierta nuevos interrogantes, aviva mi interés por la lectura y por la profundización de su obra. Quiero saludar a Alicia, que hace muchos años que no la veo. Querida Alicia, ¿cómo estás? Y bueno, al resto del grupo, Daniel, Mariel, a los que conozco, ¿no? Así que, bueno, yo voy a hacer una presentación que va a tocar una arista que no la he transitado. La verdad es que me puse con esto ahora, y otra arista que sí la he transitado, y es un poco un resumen o una síntesis de un trabajo sobre Solo los elefantes encuentran mandrágora. Es decir, algo más sencillo y algo más al estilo Armonía, es decir, algo más difícil de digerir. Voy a compartir pantalla porque he hecho una pequeña presentación en PowerPoint. Voy a leer bastante porque son citas textuales, aclaro, ¿no es cierto? A mí no me gustan las presentaciones en las cuales se leen mucho, pero he tomado todas citas textuales y ya van a ver la razón por la cual lo hago. Bueno, a ver, vamos a el PowerPoint. Recién nos salió perfecto, ¿no es cierto? ¿Qué? Jorge. ¿Qué? Podés compartir, está para compartir, podés hacerlo. Ahora. Le decía a Jorge que estoy en una situación muy particular porque no estoy en mi casa, estoy en Estados Unidos, en la casa de mi hija, con insumos totalmente distintos, pero bueno, acá estoy, llegué. Estamos. Bueno. El título entonces de la charla es Escribir con las entrañas en la mano, un acercamiento a la obra de Armonía Somers. Elegí dos perspectivas de acercamiento. Una perspectiva desde la voz de la escritora y otra desde la lectura de sus textos. La primera perspectiva es desde la voz de la escritora. Reflexiones de la escritora sobre su propia escritura. Las fuentes que he tomado son algunas entrevistas, algunas editadas, borradores de entrevistas, borradores de entrevistas editadas, otras inéditas. Me pareció interesante, justamente en un encuentro en Casa de Escritores, traerles la voz directa, por eso es que voy a leer las citas, la voz directa de la escritora, hablando sobre la escritura y su concepto, su noción, su pulsión sobre lo que significa para ella escribir. Ustedes saben que Armonía escribía las entrevistas, las pulía y después recién las daba para que fueran publicadas, pero en el archivo se han encontrado algunas de ellas que no se publicaron nunca, que fueron inéditas.
Entonces lo que yo hice fue, con un criterio cronológico, hacer una selección acotada de algunas citas textuales y colocarles algunos ejemplos de algunos documentos originales, o manuscritos, o algunos textos dactiloscritos de estas entrevistas que no están publicadas, como para ofrecer un plato nuevo. Bueno, vamos a ver. Déjenme que se me... Ahí está. Parto desde 1964. Hay otras dos anteriores, pero creo que empezamos con una reflexión sobre la escritura, sobre todo a partir de 1964, en la cual Ángel Rama hace una encuesta a distintos escritores. A todos los autores le hace la misma pregunta: ¿de dónde saco sus personajes? Si ustedes ven el prólogo, leen el prólogo que escribí al libro Cuentos, Todos los Cuentos, el que se publicó recientemente en Páginas de Espuma, bueno, yo ahí tomo algunos fragmentos de los borradores. Hay 4 o 5 borradores de esta entrevista, que finalmente terminó convirtiéndose en una página, pero que le dio muchísimo trabajo a la escritora. Y eso se nota por las múltiples correcciones, tachaduras, agregados, reducciones, etcétera, cambios de los títulos de los apartados y demás. Voy a simplemente leer esta cita. ¿De dónde saco sus personajes? Somers habla sobre su Homo fictus, como Foster, a diferencia del Homus biographicus de Beauvoir, y dice: aunque solo el volcán que se ha producido conciencia adentro del escritor sea lo que produzca la síntesis entre Homo fictus y Homo biographicus. Y esa síntesis solo tenga buen mercado cuando, por paradoja, acuse el rostro de la vida. Nos deshilacha como la carne que se da a los niños pequeños, dijo, hablando de mi impiedad, una anciana lectora. Querida señora, es el mundo donde el escritor ocupa el puesto del primer testigo, el que hace las menudas hilachas. Hilachas de amor, de soledad, de angustia, de amores y alegrías, estrechamente vigilados por una especie de genio del despeñadero. En 1968, en otra entrevista que le hace Ramón Mérica en El País, se llama La armonía de todas las horas, de ella he rescatado esta cita. Mi obra ha provocado reacciones de todo tipo. Muchos dicen que es audaz. Yo no lo creo. Más que audaz, conviene decir que es originalmente veraz. He destacado estas dos palabras porque me parecen realmente muy apropiadas y que son como, digamos, disparadoras de conceptos de lecturas que nos pueden ayudar a entender partes de sus textos. Original, veraz. Originalmente veraz. En 1970, en la revista Rumbos, se publica una entrevista, que más que una entrevista es un testimonio. Dice, el título es Testimonio, una gran escritora uruguaya habla para Rumbos. Yo recorto algunas ideas. El tema es literatura y comunicación. Y ya lo van a ver porque lo tengo para mostrárselos. Son comentarios que ya va haciendo acerca de las relaciones entre la literatura y la comunicación. Selecciono estas 3 citas. Si se quisiera buscar a la narrativa en su más amplio y universal sentido, se podría afirmar que en ella estalla un instinto o una humana necesidad de comunicación. Fíjense la palabra instinto, la palabra humana, es decir, vamos trazando líneas, ¿no es cierto?, isotópicas o líneas de sentido. Otra de las citas de donde lo difícil será mantenerse libre en cuanto creador, pero no tan desentendido en cuanto al receptor mismo, que es hijo de su tiempo. Y casi al final dice, los novelistas, habla sobre los novelistas. Estos vinieron al mundo con la palabra en la boca
y la obligación de documentarla. En 1976, ahí se publica una larga entrevista de García Rey, que se llama Maldición y exorcismo, 21 preguntas armoniosas, en la revista Sintaxis en Montevideo. También creo que se consigue, me parece que en Anáforas está escaneada. Pero de ella voy a tomar solamente 2 o 3 citas que me interesan. Pregunta García Rey, ¿qué representa para usted la literatura? Sí, pienso en el escribir como una maldición. Y le doy al término maldición su sentido de cosa que nos cae encima, sin elección y sin apelación posible. Claro que esto solo con validez respecto a la literatura de índole entrañable. Las negritas son mías, ¿no? Es a ese nivel donde se da la literatura como transformación de la realidad. Entonces, ya comienza a ser un exorcismo. Lo que importa es la actitud o aventura creativa. Fíjense que nuevamente el acto creador, ¿no es cierto?, está como destacado, la maldición, el exorcismo, y comienza a aparecer la palabra entraña. Lo que importa es la actitud o aventura creativa, el momento en que se acarician las palabras o se lucha con ellas, ya para ser o no ser dichas, en un desinterés por la plasmación misma que incluso puede no llegar a concretarse. Otra de las citas seleccionadas dice, siempre hay algo más que la anécdota, tantas veces prescindible. Me gusta que rastreen ese algo más, porque así como existe un oficio de escribir, hay también un oficio de leer. Me pareció bien interesante porque fíjense que también ella se está preocupando por ese lector. Le preocupa que el lector, bueno, le cueste leer sus textos, pero a la vez ya van a ver que hay otras afirmaciones en las cuales bueno, ella habla acerca de lo que le está ofreciendo ese lector, ¿no? O sea, siempre leer más allá de la anécdota. Otra entrevista, la de Wilfredo Penco, El mito y sus laberintos, en el año 1979, en la revista Noticias, le pregunta sobre la mujer desnuda, vuelve sobre ese texto, y ella contesta lo siguiente. Yo siempre fui inconsciente. El momento de nacer constituyó mi primer acto. Luego sobrevinieron mucho más que quedaron en la prehistoria por falta de testimonio escrito. Con esa primera novela a la que usted alude empezó mi proceso histórico. Lo malo es que sea inevitable como capítulo de coloquios al estilo de este, cuando serán muy pocos los que la puedan leer ya. Pero muchas gracias a los que me amaron a través de aquella nota, porque consciente o no de lo que hacía en el campo que usted llamó polémico, debí dirigirla como una carta abierta a los pocos que nos reciben desde las profundidades del Eros. Es interesante, es muy interesante este autocomentario, ¿no es cierto?, esta autorreflexión, porque fíjense que hoy, bueno, desde hace algunos años, la mujer desnuda está sobre el tapete, o sea, la han traducido, la han publicado de nuevo en 2 editoriales de España. Les digo que yo he recibido consultas y trabajos desde México, 2 de México, otro desde otras universidades de Argentina, otros de España. Hay una chica que está trabajando con una tesis doctoral en Francia, en la Universidad de Toulouse. Y es como que están cautivados nuevamente. Esos pocos que la podían leer en ese momento, bueno, a partir de las nuevas revisiones, la están leyendo hoy. Y desde distintas perspectivas. No importa desde qué perspectiva, para mí lo importante es que la vean. Aquí está, fíjense, la entrevista. Esta entrevista dice en Noticias, revista, por Wilfredo Penco, está dapiloscrita,
Y fíjense lo interesante de, a ver si lo ven bien, esta parte final. Dice, fue pedida de regreso por la autora Harmonia Somers. Esta es letra de ella. Es decir, le dio la entrevista por escrito y se la pidió de regreso. Aquí está la entrevista publicada, una hoja nomás, ¿no es cierto? El mito y sus laberintos. Todos estos documentos están guardados en el fondo, con todos sus documentos, en el archivo, en el Fondo Harmonia Somers en la Universidad de Poitiers. Otra entrevista que también resulta sumamente interesante por los conceptos que acerca es la de 1979 de Dolores Castillo. Se llama Harmonia Somers Contesta, en Revista Femenino. No pudimos encontrar la fecha. La verdad es que es un recorte que hay allí, hice todo tipo de búsqueda y no pude. La pregunta ¿es usted feliz escribiendo? Esperen que se me ha corrido y no veo. Cuando al menos se lo hace... No soy feliz escribiendo, al menos cuando se lo hace a nivel profundo. Puede darse aquí una especie de liberación, que en alguna oportunidad como esta, es decir, en otra entrevista, he calificado de exorcismo. Pero en tanto se manipulen almas, la felicidad del operativo no es la palabra justa. Quien lea con cierta empatía o vivencia en el otro, y aquí aparece otra palabra que es fundamental, en todas las reflexiones que hace Somers sobre la escritura, y que es la palabra vivencias. Si recuerdan el postfacio de 10 relatos y un epílogo, bueno, allí hace todo un trabajo crítico, y lo enmarca en el contexto justamente de la definición de la palabra vivencia, y la coloca como el foco, como el centro del análisis de los textos. Perdón, me fui por las ramas. Pero en tanto se manipulen almas, la felicidad del operativo no es la palabra justa. Quien lea con cierta empatía o vivencia en el otro, ese puñado de cuentos que componen el volumen, se está refiriendo a la publicación de Muerte por Alacrán de 1979, deberá comprender que cuando se manejan infalibilidades como el destino, la muerte, el amor, no se está en posición cómoda del espectador bien ubicado, sino en la de coprotagonista. Y Dolores Castillo le pregunta, ¿es su literatura entonces autobiográfica? No. Eso no quiere decir que deba ser siempre uno mismo el personaje descrito. Error de interpretación muy frecuente, sino que el vivir la peripecia del otro como propia mientras se narra, a veces con la osadía de escribir en primera persona, es algo que duele mucho, y principalmente por la versatilidad de la materia prima que nos arrastra de acá para allá, como si en vez de ello obedecernos, fuéramos nosotros sus esclavos. Esa materia prima de carne deshilachada, ¿no es cierto?, de la cual había hablado 15 años atrás en la entrevista que le hizo Rama. Aquí está el texto de la entrevista, que hay una foto de ella bastante más joven. Son 5 las preguntas. A lo mejor alguno de ustedes puede identificar la publicación. En 1981, un grupo de estudiantes de la Universidad de la Facultad de Filosofía le hicieron también una serie de preguntas. Hay 2 o 3 versiones, borradores de las respuestas a estas preguntas. Se ve que ella se preparó muy bien para darle las respuestas a estos estudiantes. Aquí, digamos, aparece anotado, ¿no?, en la entrevista dactiloscrita, que fue en Estroza el intermediario con Juan José Rosselli, bueno, para hacer para que se llevara a cabo. ¿Qué le preguntan los estudiantes? Preguntan por qué, para qué y para quién escribe. Como si fuera fácil para un escritor reflexionar sobre esto, ¿no?
Respuesta de armonía. ¿Por qué escribo? Lo sé. ¿Para qué? Para no ganar nada. ¿Para quién? Lo mismo que se dirán los que ponen el mensaje en la botella. A quien quiera que en algún lugar se emocione conmigo. Preguntan por la inspiración. Ella responde, para mí la literatura es una vocación, aunque creo en el profesionalismo paralelo y válido. Eso siempre que la profesión no mate al profesional. La creación es también un recoleto, dejarse estar en silencio, un desaparecer de la vista del observador, como la luna nueva. Aquí está nuevamente la reflexión sobre la creación como un acto silencioso y como un acto de gran respeto para ese lector que, a quien no se le ofrece el plato totalmente servido, sino que el escritor desaparece y el lector se encuentra prácticamente a solas con el texto. El escritor habla por sus textos y esta es una idea que ella... Cristina, perdimos el audio. chat y ahí está, ahí se conectó de nuevo. Sí. Problema de conexión, no andamos en Uruguay con buenas conexiones aparentemente, perdón, se cortó, sí. ¿Estamos bien ahora, Jorge? Sí, adelante. Bueno, sigo entonces. Yo creí que era la mía, pero parece que no. Bueno, seguimos entonces. Están viendo bien, ¿no es cierto? ¿Completa la pantalla o no? Sí. Sí, se ve bien, se ve bien. Se ve bien, bien, perfecto. Sí. Bueno, sigo entonces. Les decía que bueno, esta entrevista, fíjense que está en el fondo, ¿no es cierto? Están los documentos y está dactiloscrita y bueno, tiene también algunas correcciones. Esta es la primera página y esta es la última página, y ahí quienes la conocen o han conocido su letra, ¿no es cierto?, reconocen muy bien su firma en diagonal con ese subrayado debajo y la fecha, 1981. Me pareció que era, no sé, lindo, interesante presentarles algunos de estos documentos porque nos hacen vivenciar mucho más de cerca la palabra de armonía. En 1986, ¿me escuchan bien? Sí. Bien. Miguel Ángel Campodónico publica el homenaje a Armonía Somers, diálogo con Miguel Ángel Campodónico en la revista de la Biblioteca Nacional, pero también está reproducida en papeles críticos. Bueno, esta es una entrevista fundamental que es básica, ¿no es cierto?, para quien se acerca a la escritura de Armonía Somers. Como es fácilmente conseguible, ¿no es cierto?, por ustedes, solamente tomen 2 o 3 citas que me parecen que pueden abonar a esta perspectiva que estoy presentándoles. Una de ellas dice, para mí organizar la narración y echarla a andar acabada es como llevar la armonía al caos con que comienza el Génesis. No sé si un plástico sentirá lo mismo, pero puedo imaginarlo en la música, porque esa armonía te pertenece por antonomasia. Le preguntan Miguel Ángel, ¿existe mitología del silencio en Armonía Somers? Sí, existe. Y yo he contribuido a crear esa imagen silenciosa. Me hieren las vibraciones de la publicidad, las entrevistas, las mesas redondas. Existe también, aunque yo no me lo haya propuesto, una especie de reverencia
ante el lector. Porque lo cierto es que cada uno se forma su imagen del autor, y esa imagen no debería destruirse con la exhibición excesiva. Nuevamente, ¿no es cierto?, aflora, y fíjense que lo vamos rastreando, ya llevamos más de 20 años de entrevistas, lo vamos rastreando a lo largo de todas sus respuestas. Es una convicción, esto de tener respeto, tener reverencia ante el lector, e intentar desaparecer y no llevarlo de la mano hacia la significación última. Otras de las... esperen que se me fue. Uy, ¿dónde ando? Disculpen. Quise tocarla. En otra pregunta acerca de la difícil lucha con la palabra, yo parafraseo la respuesta, menciona Armonía algunas críticas, inclusive la de la literatura despeinada. Ustedes saben, ¿no es cierto?, la criticaron por todos lados, por derecha, por izquierda, por el medio, por arriba y por abajo. Y sostiene, debo aclarar que por razones especiales conozco muy bien la sintaxis y por lo tanto me puedo tomar la licencia de violarla. En esta respuesta habla de la lucha con la palabra, de cómo admira a los lingüistas que no juegan a componer sino a descomponer, que trabajan con el cadáver sobre la mesa, pero intentando que la vida en ese cuerpo se mantenga en estado latente. Fíjense que esto también se relaciona con aquella entrevista de Rama, ¿no es cierto?, de A la morgue con mis personajes, la de 1964, que eligió justamente la morgue, la sala de disección, para analizar justamente como si fuera un cadáver con una vida latente, La mujer desnuda y algunos de los cuentos publicados hasta ese momento, que no eran muchos tampoco. Otra de las afirmaciones que me parece que se conectan es la siguiente: el día que logre la luminosidad meridiana, quizás como demostración de que sabía hacerlo, yo entraré en mi túnel sombrío para ajustar cuentas conmigo. En otro momento dice, yo me siento a escribir y empiezo a manejar mansamente mis datos primarios. De repente, por lo general en los finales, salta el resorte provocativo, una especie de posesión diabólica, y ya no puedo escribir para los santos, sino para los torturados hombres. Por lo cual he pensado que la aventura literaria debe constituir también una forma de heroísmo, toda vez que pueda sobrevivirse a lo inventado. Fíjense que este resorte provocativo es justamente uno de los puntos que yo menciono, y puntos de características de la escritura de Somers en los cuentos y también en las novelas, ¿no? Quien lea el prólogo, allí va a ver el momento, yo le denomino momento epifánico. Es ese momento, ¿no es cierto?, en que salta ese resorte provocativo y la narración cambia de rumbo. Todo lo que leímos hasta el momento lo tenemos que volver a leer porque hay que ponerlo nuevamente en contexto, y digamos, el desenlace no es lo que aparentemente venía siendo. Esto es algo que caracteriza y que nos deja, nos moviliza como lectores, nos motiva a reflexionar sobre la escritura, sobre cada palabra, sobre a ver, ¿qué pasó acá? ¿Por qué veníamos así y ahora estamos yendo hacia otro rumbo? Un resorte sumamente interesante en su voz narrativa. Otra entrevista de Loza de Revere en Las secretas armonías, diálogo con Armonía Somers, en El País de los Domingos, Montevideo, pregunta por qué escribe. Otro más que le pregunta por qué escribe. Se escribe por una pulsión irresistible. A veces con desencadenantes a la vista,
otros por simple misterio de las zonas sensibles de cada cual. Recuerdo que García Márquez contestó que escribía para que lo quisieran más. En mi caso, me inclino por lo que dijese Wilde al salir de una cárcel y ver unos árboles brotados, de que tales árboles encontraban su expresión. Claro que también se suele involucrar al ego, pero esto es una desgracia. La palabra que yo he resaltado es la palabra pulsión irresistible. Y justamente este término a mí me sirvió para titular esa edición de la Universidad de Sevilla, que es un monográfico. Cada año van haciendo un monográfico sobre algún escritor del Cono Sur, y me pidieron que coordinara el monográfico sobre Armonía Somers. Pulsión y riesgo. La escritura de Armonía Somers, pulsión y riesgo. Y allí convoqué a quienes hubieran trabajado con la obra de Armonía Somers. Hay gente de Chile, hay gente de Alemania, hay gente de Estados Unidos, hay gente de España, hay gente de Francia. Está inclusive nuestro querido Nicasio Pereira, Nacho Pereira, con un artículo. Hay gente de Argentina. Todos amantes de la escritura de Armonía Somers, que, bueno, me pareció que ese libro fue un poco la puerta de entrada de Armonía en España. Y eso quizás dio pie, pero me dijo el editor de Páginas de España, a rastrear su obra, a conocerla un poco más y lograr la publicación excelente que se logró con los textos completos. Seguimos, a ver, la entrevista de Alicia Migdal. Se realizó en 1987, pero se publicó en 1994 también en El País Cultural y se llama Siempre estuve en los extremos, se titula. Y fíjense que siguen tomando la palabra pulsión, ¿no es cierto? ¿Bajo qué imperativos o pulsiones escribe? Me cae mejor la palabra pulsión. La pulsión es la mayor de las sinrazones, aún frente a las más diversas teorías sobre la actividad literaria. Mi primera pulsión es el amor por la escritura. Luego la aventura, o sea, la intriga o la anécdota comienza a dominar. Si no escribo con las entrañas en la mano, dejo para otra ocasión el operativo. No puedo creer en superficies. Y de aquí justamente he tomado el título de esta conversación del día de hoy. Dice en otra parte de la entrevista: me gusta provocar a la inteligencia de los demás, pero no por coqueteo en el juego, sino porque un escritor no puede abrirse completamente como una flor, que al final termina con los pétalos en el suelo. Es precisamente en lo reservado, en lo no dicho, donde están las nutrientes de lo que vendrá. Es cierto también que siempre se dijo que mi mundo narrativo es raro. Yo no lo sé por completo, pero lo que sí que sé es que a mí me gustan, me enamoran los raros, porque si no sé raro, aunque sea un poco, sé solo reiterativo. Picasso fue un raro frente al impresionismo y por eso fue Picasso. Y perdón por estos ejemplos egregios y que no tienen nada que ver conmigo, solo me sirvo de ellos para clarificar las cosas. Y en otro momento, esto también es interesante rescatarlo, me pareció interesante rescatarlo, me preguntan cómo caracterizaría su obra narrativa teniendo que presentarla a un público nuevo. Yo opino, nuevamente, vuelve a lo mismo, ¿no es cierto? Que el autor no debe presentar la obra al lector por sí. Siempre digo que hay un perfume encerrado en el libro que se lanza y que es necesario abrir el frasco para descubrirlo. Las esencias del perfumista no incluyen prospectos de los fabricantes, solo el nombre y el encanto que va de comienzo al fin del proceso de la elaboración. La obra literaria de quien dice llamarse Armonía Somers desde hace 30 años no es para leer en el ómnibus ni en la salida sobreexcitada del estadio. Más bien tira a ser un ejercicio para el encuentro un poco difícil. Yo nunca tuve una clase media entre mis lectores. Desde mis primeros libros
estuve en los extremos. ¿Sí o no? Y eso no depende de mí. La fatalidad para mí no admite concesiones. Me parece que son afirmaciones más que contundentes, ¿no es cierto? Aquí está el manuscrito de esta entrevista. Fíjense que al costado, ¿no es cierto?, están las preguntas, y después también las respuestas, escritas, corregidas, es decir, tu público nuevo, es decir, establece un diálogo que cada una de las respuestas. Otra de las respuestas a las preguntas, fíjense cómo, y esto me interesaba mostrarles, cómo trabajan, ¿cierto?, las respuestas a las entrevistas. Corrige, tacha, agrega sobre el costado, en formas laterales, completan, ¿cierto? Es como que recién la da por terminada después de 2 o 3 borradores. De esta entrevista hay 2 borradores, y bueno, en el diario ustedes tendrán la entrevista publicada. En 1989, Delgado Amparain le hace otra entrevista, y acá yo ya me voy aproximando a las últimas, ¿no? Es decir, aquellas que tienen relación con Solo los elefantes encuentran mandrágora. Ya se había publicado en 1986 en la editorial Legasa de Buenos Aires, y bueno, Delgado Amparain titula esta entrevista Armonía Somers y el juego delirante que le enseñó a vivir en riesgo, pero sin miedo. Lo publicó en Búsqueda. Palabras de armonía sobre los elefantes. Aún estudios de meterse en ella no ha hecho nadie. Le tienen miedo a esa novela. Es como la tumba de Tutankamón. Y ahí me metí yo, pero bueno. La última pregunta sobre los elefantes y sus condiciones de autobiográfica. Responde Armonía. Ahem. No me hagas hablar tanto. Si quieres ser feliz como tú dices, no analices, muchacho. No analices. Y después dice, y este es el cierre de la entrevista, toda obra narrativa es en cierta medida autobiográfica si arrastra nuestros pedazos. Y si no los arrastra, ¿qué es? Cuidado. Ahora soy yo quien pregunta. Y esto no figuraba en el juego, compañero de este hermoso atardecer de Montevideo y a tanta altura sobre el nivel del mar. ¿Más café? Es decir, lo descoloca totalmente. Esto de Penco yo creo que ya lo hemos visto. Ah, no, esta es otra de las entrevistas que se hizo en el año 1990. Pero lo que a mí me interesa mostrarles son estos manuscritos en los cuales se ve el trabajo, la preocupación, ¿no es cierto?, por ese cuidado de la imagen de autora en las respuestas a las preguntas que formulan sus entrevistados. Es más, el otro día escuché en La Máquina de Pensar una entrevista que hicieron a Miguel Ángel Campodónico, que comentaba acerca del enojo que tuvo Armonía cuando un entrevistador publicó, sin que ella hubiera releído el texto, publicó la entrevista sin su autorización. Dice que se enojó, estaba furiosa, que se enojó muchísimo. Pero bueno, estos manuscritos indican, ¿no es cierto?, esa preocupación, ese cuidado por su imagen. Aquí tenemos otra de las páginas manuscritas, y aquí tenemos una muestra breve de la publicación en diario. Se llama Los parajes de Armonía. Creo que esta es la entrevista de la cual se enojó muchísimo, la entrevista que le hizo en 1990 Carlos María Domínguez, charla en Montevideo con Armonía Somers.
escribo cuando me lastiman las palabras, en Clarín. Y justamente uno de los puntos importantes, perdón, me fui a otra, le preguntan acerca, bueno, de la dificultad, ¿no es cierto?, de la lectura de esa novela, y dice, es muy posible que bueno, haya sido consciente de esa dificultad. Lo hice conscientemente, porque tenía una especie de remordimiento por no haber hecho nada intelectual para darle de alimento a lectores muy exigentes. Seguramente yo pensé que los lectores deberían por una vez ascender hacia el autor, sufrieran lo que sufrieran. ¿Acaso les hice una comida demasiado complicada que no han podido digerir? El que pueda, que lo digiera. Salí muy lastimada del libro de la mandrágora, herida. Escribo entrañablemente. No escribo el correr de la pluma, escribo el correr de la sangre. Entonces, no me gustaría que a otro le pasara esto. Es realmente muy interesante, muy vivaz este testimonio y muy adecuado justamente para esa novela suma que es Solo los elefantes encuentran mandrágora, de la cual a veces, bueno, no se sabe cómo salir, ¿no? En la carta abierta desde Somerville, que ella escribe para la revista iberoamericana en homenaje a la literatura de Uruguay, dice, la obra es la caja negra del escritor, dije en cierta ocasión, y vuelvo a reiterarlo. Y esto me parece, lo que sigue me parece muy pertinente. Leed, yo responderé, pero nunca al tanteo, sino si podéis, tirando al fondo. Busca un lector que profundice en su texto, que se detenga en las palabras, que se detenga en la forma de articular, y desarticular, ¿no es cierto?, esa sintaxis que quiebra, que rompe, que complejiza. Un lector particular, un lector que pueda digerir aquel plato, ¿no es cierto?, que le está ofreciendo. Y por último, en una última entrevista, una mujer que fue rechazada en el año 1994, me faltó ponerle la fecha, estas dos. La primera es de 1992 y la 2 es de 1994. En el Hacedor de girasoles, en ese tríptico, le preguntan, ¿explicaría uno por uno sus 3 cuentos? Responde, jamás. El cuento y también la novela deben llegar vírgenes al lector. A quien no capte, hay que dejarlo en su penumbra mental. Yo tengo muchos de esos, con la candileja de Proust. Entonces, este recorrido a mí me permitió, digamos, aproximarme al otro punto, al otro eje que quería, y voy a tratar de reducir y de cortar, que quería comentar con ustedes, que es ya no un acercamiento a través de la palabra de la escritora, sino un acercamiento desde la lectura de sus textos, y específicamente desde mi lectura de Solo los elefantes encuentran mandrágora. Cuando abordamos la lectura de una novela con este final, y leo, no creo que el mundo haya cambiado ni tampoco que cambie, mientras lo que tengo sobre la piel exista como plaga o como simple caso individual. ¿Será que no fue posible mover un grano de arena de su lugar sin contradecir la regencia de la ferocidad divina? Perdón, su santidad, del amor divino, debo decir. Camino y no me explico hacia dónde con los hombres tan ajenos. Presiento que ha llegado ya el fin como la otra vez. Vendrán y apuntarán hacia los harapos de la carne portadora de las llagas. Eso es seguro. Y cierra la novela con esta frase. Todo poder es inseguro. Puede terminar en oro, que es la lepra. Después de haber transitado la totalidad de sus páginas, cerramos el libro e inmediatamente queda suspendido nuestro juicio lógico.
se disparan un sinfín de preguntas y se vuelve el punto de partida. No sé si a ustedes les ha pasado lo mismo con la lectura de Solo los elefantes encuentran mandrágora, pero uno la vuelve a leer. Yo que estoy trabajando en este momento tratando de terminar algo que es un proyecto medio faraónico, y que es hacer la edición crítica de Solo los elefantes encuentran mandrágora en la colección Archivos, con todo el detalle de los cambios que hay entre el último dactiloscrito y el texto editado, las variantes y las notas filológicas. Bueno, hemos tenido que leer con dos colegas más, hemos tenido que leer cada una de las palabras detenidamente, de cada una de las páginas, de cada uno de los capítulos de Solo los elefantes nuevamente. Y nos ocurrió que nos sigue deslumbrando. Seguimos encontrando significados y seguimos encontrando momentos en los cuales se suspende nuestro juicio lógico y se produce justamente el efecto estético que nos pasa ante una obra de arte. Realmente creo que bueno, la lectura de armonía nos transporta hacia otro mundo. Es cierto que en este momento un poco la novedad editorial de Montevideo es la publicación del libro de los cuentos completos, ¿no es cierto? Pero bueno, ya hice algún acercamiento a estos cuentos en el prólogo, por eso que me interesó en este marco adentrarme en algunos de los vericuetos de la escritura de Harmonia Somers en su novela Cumbre, también escasamente abordada por lecturas críticas, ¿no? Para ello me van a tener que disculpar un poquito la autorreferencialidad, pero me concentro en trazar un breve recorrido por algunos puntos centrales de una tarea de investigación y de crítica literaria que, como les he dicho recién, no tiene fin. Empezó hace 18 años y no tiene fin. Tuve que lidiar con muchos desafíos a la hora de abordar el estudio de este texto. Como punto de partida, y me parece interesante, sobre todo si hay investigadores, aquí, bueno, todo escritor también es investigador, ¿no es cierto? Pero como punto de partida, los toques de azar. Para mí fue muy importante que alguien, que es Susana Zanetti, la autora de 2 tesis, me señalara el libro de los elefantes que estaba en una mesita en un congreso de literatura comparada, no recuerdo, en la ciudad de Rosario, en Argentina. Bueno, me volví con el libro, lo leí y sinceramente no pude salir nunca más. Salí transformada, salí maravillada, salí enamorada de la escritura, salí preocupada, porque había muchísimas cosas que no entendía, en fin. Otro toque de azar también fue encontrarme con la generosidad de Miguel Ángel Campodónico, con quien abrimos una caja de documentos de Harmonia Somers, cuando, bueno, fui a indagar en Montevideo a ver si conseguía algunos datos, algunos documentos sobre la obra de Harmonia. Allí descubrí nuevos materiales inexplorados, algunos inéditos, muchos pedagógicos, entrevistas corregidas por la propia autora, reseñas, recortes periodísticos, en fin, bastantes documentos. En un primer momento me dediqué a un retrato para Dickens, y lo trabajé junto con el ensayo pedagógico literario que se titula Educación de la Adolescencia, el adolescente de novela y su valor de testimonio. Un ensayo muy poco transitado por la crítica, publicado en México, en una publicación de 1954, y que les puedo asegurar que no está. Está la ficha en la Biblioteca Nacional, pero no está el ensayo. No sé si lo han podido recuperar o no. Pero estaba allí entre los papeles de Miguel Ángel, de la caja de Miguel Ángel, y espero que en algún momento
estén puestos a disposición de todos a través de la página de la Universidad de Poitiers. Luego, entre los textos diversos, algunos cuentos y demás, aborda el trabajo de Solo los elefantes. Publicada en 1986, pero escrita entre 1973 y 1975. Y de la cual había en ese momento escasos trabajos específicos. Creo que hoy hay 2 o 3 más, 4 les podría decir, pero no mucho más. Acepté entonces el desafío de una escritura difícil, compleja, de un texto que demanda aquí una investigación amplia, histórica, literaria, cultural. Un texto que dispara múltiples preguntas, que genera múltiples respuestas y que habilita múltiples perspectivas. El punto de partida entonces estaba consolidado y una afirmación me permitió atravesar todas las respuestas a las múltiples preguntas formuladas. Y es esta. Es posible leer los distintos tipos de textos de Harmonia Somers como signo de la construcción de una escritura con flexión autobiográfica. Y sostener también que la propuesta estética, sostenida durante toda su narrativa, condensada, densificada y ampliada en los elefantes, es la de pensar la literatura como un modo de dar cuenta de la necesidad del ser humano de encontrar sentido a través de la narración de su propia vida. La palabra escrita otorga la posibilidad de ordenar la memoria, seleccionar y resignificar los recuerdos y perdurar más allá de la muerte. La trastienda de la investigación. Acá me parece interesante nombrar algunas cuestiones, ¿no es cierto?, que necesariamente tuve que tener en cuenta al comienzo y bueno, durante el desarrollo del trabajo. Estoy ante un texto plural, estoy ante un palimpsesto. La pregunta del millón: ¿qué incluir? ¿Qué dejar de lado? Partes de ZS. Y en una afirmación que la cito en este momento. Frente al texto plural, el olvido en un sentido no puede ser recibido como una falta. ¿Cuál es la suma del texto? No cuento. Este fue mi norte, ¿no es cierto? Y decir, bueno, a ver, voy a entrar por acá, me voy a limitar a esto, y después que vengan otros y que trabajen otras perspectivas y que hagan otros recortes, que olviden otros sentidos y que destaquen o pongan en relevancia algunos otros. Y lo que está pasando justamente en este momento con la obra de Harmonia Somers. Nunca está acabado. Conversar al comienzo con ay, no me sale el nombre ahora, Sergio Nández, no es Sergio, perdón. ¿Me está escuchando? Jorge, Sí, Jorge Nández, no. Jorge. Sí, estoy acá. Jorge, justamente que bueno, las lecturas en este momento, claro, tienen parten de otras perspectivas teóricas que a lo mejor hace esas perspectivas teóricas, como son teorías sobre la animalidad, etcétera. En ese momento no existían. Por lo tanto, la obra de Somers se ha convertido realmente en un clásico. Podemos seguir escribiendo sobre y no vamos a terminar nunca de escribir sobre Shakespeare. Eso es lo que yo quiero decir con esto, ¿no es cierto? Es decir, es posible olvidar un sentido, pero ¿por qué? Porque elegimos una mirada sobre ese texto.
También fue muy importante en esta trastienda de la investigación haber conseguido los dos folletines que están incrustados dentro de la novela. El manuscrito de una madre, de Pérez Escrich, una novela de 1872, con 2 tomos gigantes, creo que tiene como más de 1500 páginas, que lo pude conseguir, y el Sembrando Flores, de Federico Urales, dador de la revista Blanca en España, que son, digamos, dos intertextos fundamentales que se van trenzando, articulando en toda la obra. Y también tuve que consultar con especialistas de filosofía, tomar clases sobre Heidegger, sobre cultura en general, cultura uruguaya, historia del anarquismo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien complicado resultó el tema elegido. Entonces, los ingredientes están listos. Ahora, ¿cuál iba a ser el foco? La literatura de Somers es conocimiento, es imaginación, búsqueda, construcción de una memoria individual, familiar, social e histórica, que convoca a través de intertextos, referencias, alusiones, connotaciones, analogías, entre otros procedimientos posibles, las más diversas tradiciones literarias, genéricas, culturales, ideológicas, religiosas, científicas, filosóficas, que hayan podido darse cita en un mismo relato. Tuve que indagar sobre la medicina, los nombres de los medicamentos que allí figuran, leer la botánica oculta de Paracelso. Ustedes saben que hay distintos géneros, ¿no es cierto?, narrativos incrustados. Está la Biblia, junta la Biblia y el calefón, es decir, está el relato de la caña junto con el relato del cura, con sus alusiones y con sus citas, a las citas de Libertán, hay citas de la Biblia, etc. El punto central, entonces, del enfoque fue el privilegio de una ficción, en donde prevalece la configuración autobiográfica para representar la convivencia de las mujeres. Tanto sus lecturas y escrituras pedagógicas, cuanto sus lecturas teóricas, las lecturas de Armonía Somers, permiten inferir una concepción de literatura como transformación estética de vivencias personales. Y en esta novela es realmente uno de los, es una de las, digamos, de las adalides de esta idea. El punto de partida es la indagación sobre, ya termino en un ratito, sobre sus lecturas y las perdón, el punto de partida es la indagación sobre modalidades de presentación de la novela, leídas como instancia de reveladoras de mecanismos de enmascaramiento de la autora en relación con su obra. Así también se interpretan el juego de narradores y de tiempos múltiples. En la novela, en Los elefantes, hay múltiples narradores y hay tiempos múltiples. De tal manera, y a través de todo un análisis, ¿no es cierto?, se pudo demostrar cómo y mediante qué procedimientos Victoria von Scherer, la persona que se anuncia en la portada como compiladora y autora de las notas, que es a la vez el ángel acompañante de Sembrando Flores en su cama de enferma, es un recurso retórico de Somers, de la autora, ¿no es cierto?, para compartir su autoría y dar cuenta de la ambigüedad y la tensión que la caracteriza. La forma en que transmuta los elementos de su propia vida en la ficción, mezclando retazos, rastros, fragmentos, dispersándolos y dándole voz a otro ser también de ficción, en un intento de sentirse completada tras su muerte, señala su búsqueda y el deseo insatisfecho de acceder al autoconocimiento y de reconstruir
su yo escindido, de acceder, en definitiva, a su mandrágora, apenas visualizada, pero totalmente inasible. Por ejemplo, Sembrando Flores, y hoy es 5 de octubre, pero pasado mañana es la fecha de nacimiento, ¿no es cierto?, de Armonía Sommer. Sembrando Flores nació el 7 de octubre. O sea, la protagonista nace el 7 de octubre. Es increíble la cantidad de datos, ¿no es cierto?, que nosotros podemos ir corroborando con datos biográficos, fácticos de la escritora. En Solo los elefantes se habla de un deseo, de una utopía de felicidad o de un mundo camino al paraíso. Una utopía imposible, a la que solo pueden acceder los elefantes. Ni la religión, ni la ciencia, ni las ideologías, ni la naturaleza, ni el psicoanálisis, porque también se nos mete Freud y el aljibe, y etcétera, ¿no es cierto? Ni las creencias mágicas, acuérdense de las plumas de Caburé, ni los mitos ancestrales son capaces de dar respuesta al gran interrogante del hombre. Ninguno posibilita el acceso a la mandrágora. Perdón, ¿dónde voy? Ninguna posibilita el acceso a la mandrágora propia de cada uno, e incluso se duda de la existencia del paraíso como meta final del hombre. El sentido se mantiene enigmático, sin solución. Y esperamos que se resuelva en el sin sentido. Tratamientos terapéuticos, desde la farmacopea naturalista, desde la fe. Sí, cuando se logra la cura de la enfermedad y la aparente salida de la crisis, el azar de un absurdo accidente acaba con nuestra vida. Encontramos la mandrágora cuando habitamos en un mundo sin sentido, donde la violencia física y social es algo más que una amenaza y el hombre se encuentra siempre ante las puertas de la muerte. En Solo los elefantes, al igual que en la mayoría de las obras literarias contemporáneas, se cuestiona la posibilidad de recomponer narrativamente el sentido fragmentado de sus pedazos dispersos, en un marco de complejidad y relativización. Por ello, se erige la capacidad del folletín para dar orden al mundo. De allí la importancia de su presencia como el principal texto, múltiples incorporados, cuya función como elemento articulador de historias pasadas y presentes en confusión por momentos con la propia historia de la protagonista, propia historia y los múltiples contactos entre ambos textos permitieron orientar la construcción de un linaje y de una genealogía, entendida tanto en sentido literal, filiación materna, el manuscrito de una madre, que es justamente la novela que le leía la madre de Sembrando Flores a una mujer del pueblo en donde ella vivía, tanto en sentido literal como en sentido literal, en sentido literal como en sentido literal. Intervención de múltiples personajes ficticios, la presencia de una intertextualidad proliferante, el entrecruzamiento de tiempos e historias desborda el relato, al igual que lo hace la linfa con el cuerpo enfermo de Sembrando Flores. Cuerpo y corpus se homologan y son representación de un desorden existencial, donde el médico se convierte en enfermo, la mujer curada de la rarísima enfermedad y con gran esfuerzo de la ciencia médica muere en un absurdo accidente. Dios, en vez de dar vida, solo espera culminar su tarea recolectando cadáveres. En la ciudad todo está desbordado e invertido, incluso la sangre de los ciudadanos, derramado por causa de la violencia instalada por la dictadura en Montevideo. El quilotórax es una presencia monstruosa que invade todo y que adquiere, por analogía, dimensiones simbólicas, cuando ese nombre sirve para designar el quilotórax en Montevideo,
en una sesgada alusión a los momentos previos a la dictadura uruguaya. Uno de los, en los archivos se conservan los manuscritos de la novela. Hay 4 manuscritos y hay 5 dactiloscritos. Ha cambiado, hace poco terminó una tesis también, hacer una tesis sobre los paratextos en Solo los elefantes, y trabajo exclusivamente con los sucesivos cambios de títulos, los cambios en los epígrafes, los cambios en las dedicatorias, los cambios en los títulos de los capítulos, que quedaron bastante adecuados a lo que son los títulos de mi folletín. Pero, por ejemplo, algunos de los títulos de la novela eran El ojo de la mandrágora, Quilotórax en Montevideo, las máscaras de la mandrágora, hasta que finalmente en la versión definitiva quedó Solo los elefantes encuentran mandrágora. Fue un trabajo de corrección y pulido, que les diría que fue casi infinito. Hay inclusive hasta distintas fechas al final de cada uno de los manuscritos, entre 71 y 73, 72 y 75, que también, bueno, esta chica los pudo confrontar. Entonces, y para terminar, la inminencia de la muerte prepara al ser humano para intentar una respuesta ante la preocupante cuestión de la mortalidad. El temor opera como un modo de encontrarse, como necesidad de plasmar en la escritura el imposible encuentro. Recuerden que acá introduce a Kierkegaard el temor como modo de encontrarse. Dicho temor no es solo a la muerte, sino también a lo que puede suceder si se develan los secretos. De allí que el acto de lectura, al convertirse en profanación, tal como la entiende Victoria von Scherer, permite leer las huellas dejadas aún en contra de la voluntad de la protagonista. Eso es así porque la escritura permite, mediante el vaciamiento de la memoria, la configuración de un sujeto de identidad múltiple, atormentado, urgido por la inminencia de un final y en constante tensión. La mandrágora se convierte no solo en un deseo utópico, sino en la máscara de su sujeto imposible de asir. Es la existencia de lo inexistente apenas utopía de una vida en un mundo mejor que entra en la misma constelación semántica con la figura de Leviatán, con la botánica oculta, las terapias mágicas, los unicornios, los elefantes, el libro, cuya figura es condensadores de sentido. La mandrágora conecta con un campo simbólico amplio, que bueno, viene desde la Edad Media, no voy a profundizar en eso ahora. La falta de utopía, el desencanto, el descreimiento en el progreso, presentes en toda la novela y expresados en diversas reflexiones, se subsumen y resignifican en una carta enviada por el leproso al Santo Padre y transcripta como cierre de la novela. Esto es lo que, digamos, operó como punto de partida de mi presentación sobre los elefantes. Esto confirma la convicción de la soledad del hombre, su abandono en un mundo en el cual las historias se repiten una y otra vez, donde no hay nada nuevo bajo el sol. Creo que la complejidad de la novela y la escritura de Sommer, los desafíos que propone un lector crítico, así como la multiplicidad de facetas aún no estudiadas, se convierten en tierra fértil para futuras indagaciones que en nuestro trabajo apenas han sido vislumbradas. Creo que hay muchísimo por trabajar, y dejo ya de compartir y quiero verles la cara. Si es que están ahí, no se han dormido. No, estamos. A ver, stop share, here, ok. Encima acá tengo que estar hablando en inglés, ¿no? No, estamos todos, pero bajo el impacto de lo que hemos estado escuchando, porque si el concepto de armonía como escritora de complejidad era el preconcepto, ahora lo que tú nos has mostrado creo que... Está corroborado. Sí,
Muchas gracias, Cristina, por todo tu tiempo, que con exceso cumpliste lo que habíamos conversado. Dejamos ahora el espacio a quienes nos acompañan para hacer consultas o comentarios. Disculpen porque me pasé, me excedí. La verdad es que me entusiasmé tanto. Había empezado con otra cosa, lo cambié y bueno, ya les digo, en este momento estoy con tiempo y bueno, quizás eso espero que me hizo entusiasmar de nuevo con el tema de las entrevistas y demás. Se me ocurre decirte que no es sencillo abordar en poco tiempo y hacer cortes en lo que estás planteando, ¿no? Porque avanzaste con una novela y fue, digamos que una medida breve Audaz. para poder conocer. Bueno, entonces, quienes están acompañándonos, preguntas o comentarios. El micrófono está disponible. Bueno, Daniel está trabajando con algo de armonía. A ver, Daniel, empezás, preguntá. Todos tienen el micrófono deshabilitado, así que tendrían que... No, ¿sabés, Cristina, lo que a mí me llamó la atención desde mi ignorancia de todo el mundo de armonía? Es por qué, porque yo en mi ignorancia no conozco otro autor que sea tan cuidadoso, tan obsesivo en escribir y reescribir, y después, como contaste tú, yo eso no lo sabía, enojarse con una entrevista que había entregado. ¿De dónde sale eso? ¿Por qué? ¿Hay alguna explicación para eso? Porque yo no conozco ningún otro loco que haga eso. No, debe haber varios locos que hacen eso, ¿eh? Sí, Sí, no creo que sea la única. Yo creo que ella cuidaba muchísimo su imagen de autor. Yo no sé si porque al comienzo tuvo que padecer tantos cuestionamientos, quizás por esa doble vida, ¿no es cierto?, de maestra de escuela primaria y de exacto. escritora de la mujer desnuda. Imagínense lo complicado que era eso. Posiblemente por esa razón y bueno, por rasgos de su personalidad. La verdad, yo no soy psicóloga para meterme con ese tema, no sé contestarte. Es un rasgo de su personalidad. Tampoco le gustaban las entrevistas, tampoco le gustaban las fotos. Son muy pocas las fotos que ella habilitó, digamos. Y uno o dos, y ustedes van a ver casi siempre las mismas fotos. Yo necesito varias fotos como para hacer las carátulas de cada uno de los apartados del libro, que es un libraco como de 800 páginas, el de la edición crítica de la colección Archivos. Y algunas fotos me dio Álvaro Rizzo, otras tenía, por allí las sacamos de las entrevistas, de las fotos de los diarios, pero muy poco. Es más, hay entrevistas en las cuales está guardado en el archivo el recorte, pero el recorte de la entrevista, pero ha recortado la foto. ¿Qué sé yo? ¿Qué quieren que les diga? No sé. Es una característica de su personalidad. No te preocupes con eso, Daniel, porque no está para No, contestarnos. no, se ve que era una persona que, porque leí después por allí también, que cuidaba mucho su imagen, la imagen que mostraba a los demás. Y también creo que fue en una entrevista de Wilfredo que él habla, o de Miguel Ángel, no me acuerdo cuál, que él habla del cuidado que ponía ella cuando recibía gente en su casa y que era una verdadera puesta en escena, un verdadero ritual, y cómo todo se movía casi como, este,
cronológicamente, mecánicamente, había todo un ritual, no era nada azaroso, digamos. Eso me llamó tanto la atención porque me parece tan desautomatizado de la realidad, Ujú. que me llama la atención, tío. Claro, nos llama la atención a todos, ¿no es cierto? Pero bueno, qué sé yo, estamos hablando también de 70 años, 70 años tiene la mujer desnuda. 71. A ver, son muchos, ¿no? Son muchos. En ese momento era como una piedra ahí que tiró en la sociedad uruguaya. Em, La verdad es que sí, cuidó su imagen. Fíjense que cuando estaba revisando esto de las entrevistas, que me pareció un tema distinto, ¿no? Ofrecérselos a lo mejor a ustedes hoy. Este, una de las entrevistas, una de las primeras entrevistas, cuando la hicieron en dos lugares distintos. Le preguntaron por lo pedagógico en el Museo Pedagógico cuando ella trabajaba allí. Es decir, yo tengo la entrevista está guardada, está escaneada. Cuando trabajaba en el museo, entonces, no. Lo pedagógico en el museo pedagógico, lo literario en mi casa. O sea, como que dos entrevistas distintas, cuando en realidad está muy atravesada su narrativa de este cruce entre lo pedagógico y lo literario. En un retrato para Dickens esto es muy evidente. Esa niña del inquilinato y toda su investigación pedagógica relacionada con los adolescentes de novela, la problemática de los adolescentes, la problemática de la pobreza, la problemática que también está combinada con las películas propias de la década del 50, ¿no? Todos somos, ¿cómo se llama esa película? Bueno, típicas de esa época, son 54 novelas con protagonistas de adolescentes, un montón de películas que se daban en los cines de la época, pero que se daban para los maestros de escuela primaria también. Todos somos inocentes, creo que se llama la película. Y ella tiene varios escritos sobre la delincuencia infanto-juvenil y cómo se articula, por más que ella quiera separar absolutamente las dos. Nosotros nos metemos y hacemos lo que queremos con las palabras de los escritores, cuando no las vemos a lo mejor auténticas. Todo este recorrido que yo hice, a mí me pareció que manifestaba, pone de manifiesto la auténtica armonía, porque escuchamos realmente la voz de armonía. Escuchamos la voz de armonía, su concepto de escritura, su concepto de lector, su concepto de creación, reiterado una y otra vez, y tampoco amplifica tanto, ¿no? O sea, vuelve casi siempre a lo mismo. Por eso me pareció interesante cuánto abarque, de 64 hasta el 94, 30 años, diciendo más o menos siempre lo mismo. ¿Mm? Es difícil cuidar una imagen de autor tanto tiempo. Creo que también hay una autenticidad en eso, ¿no? No sé. Sí, capaz que es más que cuidar, ¿no? Es transmitir lo que se vivencia, se siente, qué sé yo. La verdad es que es difícil, todo es difícil en armonía. No, porque evidentemente creo que el trabajo que nos propusiste, Cristina, permite eso que acabas de decir. Su propia voz mostrando su concepción tan rigurosa, no solamente en los cuidados, sino en el hacer de escribir, y luego ese mismo rigor en ese análisis que tú fuiste haciendo de los elefantes, para intercalar esos mundos
de textos tan diversos que supone un trabajo previo brutal, porque de conocimiento y de procesamiento de la información para que funcione en lo que es una novela, en una narración. Es decir, hay ahí una evidencia de ese mismo rigor que puede tener tanto para cuidar la entrevista como para organizar luego un texto narrativo, ¿no? Y Sí, por mi sobre todo relación con esto. ese concepto de escritor y de lector que ella maneja, que es complejo, porque hay que saber hacer como para que el lector pueda construir lo que el escritor no me quiso mostrar o me dejó, Exacto, o para que yo exacto, hay que saber hacer eso, y que funcione, exacto, porque la intención existe, el problema es que se logre. Y de hecho, exacto. si tú has estado trabajando 18 años o muchos años con una novela, quiere decir que hay logro, ¿no? Porque si estás escarbando vas a encontrar. Y sí, sí, si tiras a lo profundo vas a pescar algo. Sí, es cierto. Pero es realmente, o sea, tienen un diamante en bruto ustedes allí, así que eh, hay que, hay que mover la lectura sobre todo, ¿no? Porque muchas veces se entra y se abandona porque no se entiende. ¿Quién dijo que es necesario entender todo cuando uno lee un cuento? ¿Será necesario entender todo? ¿Que nos cuenten una historia cerradita, redondita? ¿Por qué? Hay muchos sentidos que abren abanicos de interpretaciones diferentes y que no tienen que ver con esto empieza acá, termina acá y chao, lo tiro en el cesto de basura porque ya si lo vuelvo a leer ya sé lo que me dijo. Con Armania no pasa eso. Yo para hacer el prólogo de los cuentos completos releí todos los cuentos de nuevo, todos. Claro, hacía añares que no los leí. Y les puedo asegurar que a veces cerraba el cuento y decía, ¿pero qué me quiso decir esta mujer? Y volvés y lo relees y digamos, el trabajo con la palabra es increíble. La autorreflexión que uno puede hacer sobre la escritura, la colocación de los adjetivos, el uso de las metonimias, los recursos, en fin, esa es una joya para los críticos literarios, una joya para los investigadores también. Por ejemplo, para los elefantes yo tuve en serio que tomar clases de filosofía, que leerme la Biblia, de decir que tenía una de mis hijas que estudiaba medicina, bueno, el quilotórax, los medicamentos. ¿Por qué? Porque ella hace algo totalmente distinto de lo que hace Borges. Ella en esa novela, y yo cuando empecé a trabajarlo, porque eso que hice fue una síntesis del libro que está publicado por la Biblioteca de Montevideo, ¿no? La Biblioteca Nacional, una síntesis de 350 páginas en cinco diapositivas. Yo, por ejemplo, recién empezaba a funcionar el tema de Internet, de la web. Y a ver, nombraba el lugar donde se hacían los perfumes en no sé qué zona de Francia. Me iba a la web y era el lugar donde hacían los perfumes en la zona de Francia. No es Dalai Lama, pero un lama. Todos y cada uno de los nombres, de los textos, de los intertextos y demás, todos tenían su referente, eran posibles de ser encontrados. O sea que yo tuve que cambiar un poco la mentalidad y decir, bueno, a ver, hay algo nuevo acá que me está funcionando, que es la teoría del intertexto, pero del intertexto en cuanto a lo que está operando con la web. Es decir, que uno pone una palabra y de esa palabra dispara, ¿no es cierto?, hacia un lugar en la web que te da un significado mucho más ampliado. Y bueno, trabajando así uno pudo descubrir muchísimas cosas. Es increíble, la verdad que el trabajo que ha hecho. Y después, cuando estaban con los papeles, los manuscritos, había en una carpeta
por lo menos 200 papelitos con anotaciones, que eran justamente la investigación que ella iba haciendo para poder después volcarla en la novela. Eso es una maravilla. Eso es una maravilla. Las llamamos en la edición crítica las notas preparatorias. Algunas citas textuales, algunos nombres. No sé si ustedes se han dado cuenta que ella, por ejemplo, nombra a algunos filósofos con el nombre, dice Jean Paul, en lugar de decir Sartre. Nombra a algunos poetas españoles con su nombre, no con su apellido. Entonces, ojo, que tiene que tener un lector, además un lector que conozca su obra también, porque por ahí la protagonista sí, porque eso de andar desnuda con la cabeza cercenada, y ahí metió a una mujer desnuda. Y tenés que estar con las antenas así puestas para poder desentrañarlo. ¿No? No, es una escritura maravillosa. Así que, bueno, espero que la disfruten. No ocupo más su tiempo. Bueno. Cristina, nosotros, salvo que alguien necesite o quiera hacer una intervención, ya hemos utilizado mucho más del tiempo convenido y por lo tanto agradecemos tu generosidad y te diría que hasta tal vez nos dejaste sin preguntas. Bueno, entonces vamos a ir cerrando por aquí. Reitero, si alguien quiere hacer alguna consulta, yo no hice algo que prometí hacerlo y lo voy a hacer en este momento, que es pegar la bibliografía que nos dejó Cristina. Te paso la completa, Jorge. Bueno, no, pero después no la podés pegar. Claro, pero bueno, podemos, ahora coloco esta para facilitar las cosas. Bien. Ya estoy ahí. Yo les agradezco a todos la paciencia, porque la verdad es que yo empiezo a entusiasmarme y sigo, no paro. Cristina, yo quería agradecerle personalmente porque estoy preparando un trabajo de armonía Sommer justo para un parcial final y la verdad que la información me sirvió muchísimo y aparte tuve la oportunidad de escucharlas una semana atrás en las 6:90 que le hicieron una entrevista muy linda, muy muy linda, la verdad, preciosa entrevista, pero quería solamente mencionar el final de algo que usted dijo en esa entrevista de armonía, ¿no? Que ella decía que no dejen de quererme, que eso es lo que importa. Y la verdad que usted lo ha demostrado en toda esta charla que hemos tenido, que tenemos una joya, como usted dijo, para apreciar y querer. Muchas gracias. Bueno, me alegro mucho que estés trabajando sobre armonía y yo estoy dispuesta a responder, ya saben, Daniel y Mariel, que tengo... Es justamente para Daniel el trabajo, así que me está escuchando. dispuesta a responder las preguntas que necesiten. Acá les dejo mi correo. Ahí les dejo mi correo. Clarita, adelante. Sí, hola. No, quería hacer una pregunta nada más, que con respecto a este vínculo entre la obra pedagógica y la obra literaria, si eso no me había quedado claro de otras oportunidades, si hay acceso a esos escritos. Todavía no. Todavía pero no. pronto lo va a ver. La Universidad de Poitiers está con un problema en su plataforma. Bueno, primero toda la historia de la pandemia, ¿no es cierto? Y ahora están con un problema de mudanza de plataforma. Cuando terminen la mudanza de plataforma, ya están todos escaneados, así que va a haber posibilidad de trabajarlo, de acceder a ellos. Pero a vos te interesa, ¿por qué? Y me interesaba por esto del trabajo en el Ateneo y al mismo tiempo esa obra narrativa, digo, el peso de esa institución, ¿no? Es decir, vinculada con algunos, en algún momento con algunos representantes también de la masonería, bueno, y bueno, esa contundencia, ¿no? Y
no sé, se me ocurre pensar la fidelidad a sí misma, ¿no? En ese rigor de las, más que en cuidar una imagen, ¿no? Sí, lo que vos estás diciendo es muy, muy importante, porque realmente vos te das cuenta por la forma en que trabaja sus escritos, ¿no es cierto?, que hay rigor. Y es el rigor también de una documentalista. Es increíble. Fíjate que en la Biblioteca y Museo Pedagógico hay unos libros bien grandotes en los cuales hay varios escritos de ella. Están dactiloscritos, creo que son los anales. En este momento no tengo claro el nombre, pero yo por lo menos allí pude acceder a ellos. Y también pude acceder al fichero, porque en realidad ella nunca daba cuenta o muy poca cuenta de sus padres literarios, ¿no es cierto? Sus padres y madres literarias. Y Miguel Ángel me decía, no tenía una biblioteca muy extensa. Pero claro, ¿para qué iba a tener una biblioteca tan extensa si estaban justamente como directora en la Biblioteca y Museo Pedagógico? Y es más, he visto hasta las fichitas subrayadas con ese lápiz rojo, ¿se acuerdan de la vieja época en el cual que tenían rojo de un lado y azul del otro? Esos eran los que usaba a veces para las correcciones manuscritas. O sea, es mucho para reconstruir, ¿no es cierto? Mucha historia para reconstruir, historia personal, historia, qué sé yo. Bueno, basta, Cristina, terminamos. no Seguimos pude, otro día. Cristina, no pude, no sé por qué motivo, no logro pegar la bibliografía, me sale una indicación blanca allí, pero no, puedo escribir y no puedo pegarlo. No sé si podrías pegarla tú en el chat, lo que me habías A ver, mandado, ya me fijo. porque Si puedo. no logro entender qué ocurre. Type message, yo acá tendría que tener la opción de colocar un archivo adjunto. No, podés copiarla y lo pegás en el chat. Ah, de esa ¿Copiás? forma. Uy, pero va a Sí. ser complicado para ellos. No, porque después del chat lo copian, hacen lo mismo y o lo guardan, pueden guardar el chat, tiene allí la opción de guardar. Bueno, a ver, esperen, copio desde acá. Sí, están algunos. Recién ahora me estoy dando cuenta que escribí mucho sobre esta mujer. A ver. No lo puedo pegar. Bueno, a mí me ocurre, no sé por qué motivo, pero no. No, puedo escribir, pero no pegar. Exactamente, Bueno, creo que me es lo mismo. escuchen, tienen mi correo, el que lo Eso. quiera, el que lo necesita, me lo pide y se lo mando. Vamos a Perfecto, hacer más muchas fácil. gracias. Muchas gracias. Y Muchísimas nos gracias. vamos ya. Acá ya Bueno, mis nietos están cenando porque bueno. estoy en Washington. Muchísimas Cenan muy gracias, temprano. Cristina, realmente. Muchas gracias. Muchas Un gracias abrazo por para todo. todos. No, de nada, Adiós, gracias. Muchas adiós. gracias. Gracias a ustedes por la paciencia. Chau, chau, Pases chau. lindo, cuídate. Chau, Daniel. Chau, 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 que chau. va a ser Hasta lindo. pronto. Chiquita. Chau. Chao, Jorge. Gracias, hasta luego.